continuemos con el tema de corazón y arterias, ¿sí? Tenemos dos vasos coronarios, dos arterias coronarias, ¿sí? En los senos aórticos izquierdo y derecho se originan estas arterias, ¿sí? Aquí están los senos aórticos y la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ¿sí? ¿De acuerdo? Irrigan a los músculos y tejidos del corazón y rodean el surco coronario. Recuerda que el surco coronario era este y le daba la vuelta al corazón en la parte posterior. Y el surco coronario es el surco formado por el septo que separa aurículas de ventrículos. Emiten ramas marginales e interventriculares que convergen en el vértice del corazón, ¿sí? Las arterias coronarias emiten estas ramas que llegan y todas convergen hacia el vértice del corazón, ¿de acuerdo? Muy bien. Las venas cardíacas de retorno venoso drenan hacia el seno coronario, ¿sí? El seno coronario se localiza en el surco coronario, en la cara posterior del corazón, entre la aurícula y el ventrículo derecho, ¿sí? Drena en la aurícula derecha, entre la desembocadura de la vena cava inferior y el orificio aurículo-ventricular derecho. La arteria coronaria derecha se origina en el seno aórtico derecho de la aorta ascendente, se dirige anteriormente entre la aurícula derecha y el tronco pulmonar, ¿sí? Y desciende en el surco coronario entre la aurícula y el ventrículo, aquí. Al llegar al borde inferior del corazón, toma dirección posterior para continuar por el surco coronario en la base de la cara diafragmática y la base del corazón, ¿sí? La arteria coronaria derecha tiene dos ramas, una rama auricular que pasa entre la aurícula derecha y la aorta ascendente y emite la rama para el nodo sinoauricular. Rodea posteriormente a la vena cava superior, y la rama marginal derecha que nace cuando la arteria coronaria derecha se aproxima al margen inferior del corazón y se dirige por el borde hacia el vértice del corazón. Esta es la rama marginal derecha, ¿sí? Y esta es la rama auricular. También esta arteria coronaria derecha emite una rama para el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Y emite su rama terminal de mayor tamaño, la rama interventricular posterior, en el surco interventricular posterior, que vemos aquí, el surco interventricular posterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta rama interventricular posterior, en un 85% de los casos, es emitida por la arteria coronaria derecha, por lo cual en este caso vamos a llamarla arteria coronaria prominente, ¿sí? La arteria coronaria prominente es la arteria que emite la rama interventricular posterior, porque en un 15% de los casos es la izquierda. Entonces, cuando ocurre esto, la arteria coronaria izquierda es la prominente o dominante. ¿Sí? Muy bien. La arteria coronaria derecha entonces irriga a la aurícula derecha, ¿sí? Al ventrículo derecho, al nódulo auriculoventricular, al tabique interauricular, a la parte de la aurícula, aparte de la aurícula izquierda, ¿sí? Al tercio posterior inferior del tabique interventricular y parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria izquierda se origina en el seno aórtico de la aorta ascendente,
y pasa entre el tronco pulmonar y la aurícula izquierda para entrar en el surco coronario. Posterior al tronco pulmonar se divide en dos ramas terminales, la arteria interventricular anterior y la circunfleja. Aquí vemos la arteria interventricular anterior, después de pasar por el surco coronario por acá atrás, ¿sí? Y la circunfleja que le da la vuelta al corazón, ¿sí? La arteria interventricular anterior o descendente anterior izquierda rodea el lado izquierdo del tronco pulmonar, sí, la rodea, y se dirige hacia el vértice por el surco interventricular anterior. Se dirige hasta el vértice, emite una o dos ramas diagonales, que descienden por la superficie anterior del ventrículo izquierdo, ¿sí? La rama circunfleja se dirige hacia la izquierda por el surco coronario y cara diafragmática del corazón y termina antes de llegar al surco interventricular posterior. Emite la rama marginal izquierda, que es esta, ¿sí? Vamos a ponerles una imagen de la rama circunfleja. Aquí está. Tenemos la arteria coronaria izquierda que pasa por atrás del tronco pulmonar. Tenemos a la arteria coronaria izquierda que se divide en una arteria interventricular anterior o descendente anterior que llega hasta el ápex, ¿sí? Y una arteria circunfleja que le da la vuelta al corazón por detrás y me da una arteria marginal posterior o marginal izquierda, ¿sí? ¿De acuerdo? Perfecto. La arteria coronaria izquierda entonces irriga la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, la mayor parte del tabique interventricular y el fascículo auriculoventricular y sus ramas. Las venas cardíacas o tributarias del seno coronario son la vena cardíaca mayor, la vena cardíaca media, vena cardíaca menor y las venas cardíacas posteriores. La vena cardíaca mayor, que es la que acompaña a la descendente anterior, la vena cardíaca mayor comienza en el vértice del corazón y asciende por el surco interventricular anterior, ¿sí? Y en donde suele denominarse vena interventricular anterior. Al llegar al seno coronario gira hacia la izquierda y continúa por la base del corazón, ¿sí? Sigue por el surco coronario aumentando de calibre para formar el seno coronario, ¿sí? Que es esta estructura que está aquí, ¿de acuerdo? Que este seno coronario drena hacia la aurícula derecha. La vena cardíaca media o vena interventricular posterior es esta vena que se encuentra aquí, comienza cerca del vértice del corazón y asciende por el surco interventricular posterior hacia el seno coronario, ¿sí? Y la vena cardíaca menor comienza en la parte anteroinferior del surco coronario, entre la aurícula y el ventrículo, aquí, ¿sí? Sigue al surco coronario donde entra al seno coronario, ¿sí? Acompaña la arteria coronaria derecha y puede recibir una vena marginal derecha, ¿sí? La vena posterior del ventrículo izquierdo se sitúa en la cara posterior del ventrículo izquierdo, esta, y a la izquierda de la vena cardíaca media. La vena cardíaca media está aquí, ¿sí? La vena posterior del ventrículo izquierdo está acá. Entra directamente en el seno coronario o se une a la vena cardíaca mayor, ¿sí? Esta entra directamente en el seno coronario. Las venas anteriores del ventrículo derecho o venas cardíacas mínimas son pequeñas venas que nacen en la pared anterior del ventrículo derecho, estas, ¿sí? Estas, y drenan hacia la pared anterior de la aurícula derecha. La vena marginal derecha puede formar parte de este grupo si no se une a la vena cardíaca mayor. Otras venas cardíacas son las venas de Tevesio, que drenan directamente a las cavidades cardíacas y son muy numerosas en la aurícula y ventrículo derechos, ¿sí?
Los linfáticos siguen a las arterias coronarias y drenan en los nódulos brachiocefálicos y traqueobronquiales. Ahora vamos a ver el sistema de conducción cardíaco. El sistema de conducción cardíaco inicia y coordina la contracción, formado por nódulos y redes de células miocárdicas especializadas que conforman 4 componentes básicos. El nodo sinoauricular, que se encuentra en la aurícula, el nodo auriculoventricular, ¿sí? El fascículo auriculoventricular, con sus ramas derecha y su rama izquierda, ¿sí? Recuerda la banda moderadora. Y el plexo subendocárdico, que son pequeñas ramificaciones que vamos a llamar fibras de Purkinje, ¿de acuerdo? El patrón unidireccional de excitación y contracción unidireccional que se desplaza desde los músculos papilares y el vértice de los ventrículos hasta los tractos de salida. Tiene un patrón unidireccional de excitación y contracción que se desplaza desde los músculos papilares y el vértice hasta los ventrículos y los tractos de salida. Es decir, la contracción empieza aquí y termina en los tractos de salida, ¿de acuerdo? Por lo que el corazón se exprime literalmente, ¿sí? El nodo sinoauricular es el marcapasos cardíaco, se localiza en el extremo superior de la cresta terminal, aquí, en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. La señal excitatoria se extiende a lo largo de las aurículas, produciendo contracción del músculo. Esta señal excitatoria viaja hacia todas direcciones de las aurículas, produciendo la excitación del músculo y la contracción, produciendo la primera fase de la segunda fase, perdón, de la diástole. El nódulo AB se localiza cerca de la desembocadura del seno coronario, aquí, y en el tabique interior del tabique interventricular, ¿sí? Es el inicio del fascículo auriculoventricular, el fascículo AB, o también llamado haz de His, ¿de acuerdo? El haz de His. Este haz de His es una continuación del nodo AB, o nodo auriculoventricular, y sigue a lo largo del borde inferior de la parte membranosa del tabique, ¿sí? Y se divide en una rama derecha y una rama izquierda, ¿sí? La rama derecha continúa hasta el vértice del ventrículo, ¿sí? Entra por la tabécula septomarginal para alcanzar el músculo papilar anterior, que esto se llama banda moderadora, y se divide y continúa las fibras de Purkinje a lo largo del músculo. Las fibras de Purkinje son un pequeño plexo de ramificaciones terminales de esta rama derecha. Y la rama izquierda desciende hacia el vértice del ventrículo izquierdo, en todo el recorrido endocárdico, dejando pequeñas ramas de Purkinje, ¿sí? La inervación cardíaca, la parte autónoma del sistema nervioso periférico, regula la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y el gasto cardíaco. El plexo cardíaco está formado por terminaciones tanto del sistema simpático como del parasimpático. Tenemos una parte superficial que se encuentra entre el callado aórtico y el tronco pulmonar, y una parte profunda que se encuentra entre el callado aórtico y la bifurcación de la tráquea, ¿sí? Esta inervación autonómica lo que produce es que si el sistema nervioso simpático lanza impulsos nerviosos hacia el corazón, pues este va a aumentar frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y fuerza de la contracción. En cambio, si el nervio vago es el que está emitiendo impulsos nerviosos hacia el corazón, este va a disminuir su frecuencia cardíaca, va a disminuir la fuerza de contracción y va a disminuir el gasto cardíaco.